En el centro norte de Quito, en la antigua loma de Huanhuiltagua, se levanta la imponente obra que rinde homenaje al ser humano, la Capilla del Hombre, obra concebida y ejecutada por el maestro Osvaldo Guayasamín. Y al fondo, rodeada de grandes y frondosos árboles, se encuentra la casa del artista quiteño, que sería su hogar los últimos 20 años de su vida. Para conmemorar un año más de su nacimiento, vamos a realizar un exclusivo recorrido por los rincones y detalles poco conocidos en la casa del maestro gracias a la Fundación Guayasamín. No sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal, actives las notificaciones y me sigas en mis redes sociales. Suscríbete además a nuestro podcast donde conocerás nuevas historias. ¡Comenzamos! La Casa Museo Guayasamín está ubicada en el sector de Bellavista, en las calles Mariano Calvache y Lorenzo Chávez. Fue construida entre los años 1976 y 1979 por el arquitecto Gustavo Guayasamín, basándose en unos bocetos realizados por el mismo pintor quiteño. El objetivo de esta casa, además de ser su residencia, era contar con espacios óptimos para poder pintar obras de gran formato y además que este espacio se convierta a futuro en un museo. El proyecto fue modificado durante su ejecución hasta llegar a tener más de 2.000 metros cuadrados de construcción. Desde el aire podemos observar las grandes dimensiones que tiene esta propiedad. Ahora que conocemos parte de su historia, les invito a ingresar a la casa, donde nos espera nuestra anfitriona para dar inicio a este recorrido virtual. Hola, buenos días. Soy Berenice Guayasamín, la hija del maestro Osvaldo Guayasamín, y tengo pues el placer de recibirles aquí del canal La Chulla Historia para poder mostrarles a ustedes este bellísimo espacio donde mi padre, el maestro Guayasamín, vivió prácticamente sus 20, 30 años últimos de su vida. Les invito a que hagan el recorrido. Nos encontramos en el salón principal que recupera elementos de la arquitectura tradicional española, como la utilización de pilares de piedra que soportan la galería. Aquí además podemos observar una importante muestra de obras de arte colonial y piezas arqueológicas que fueron coleccionadas por el maestro Osvaldo Guayasamín. El ser ateo no le impedía apreciar el arte religioso y la perfección en los detalles. Eso lo encontramos con mayor claridad en las representaciones de Cristo crucificado y en esta bella escultura de la Virgen de Quito. Al frente tenemos este enorme comedor con capacidad para 14 personas, donde compartía con su familia, amigos, vecinos y también recibía a invitados especiales. Avanzamos por este corredor rodeado de hermosas obras de arte que nos conduce al recibidor, donde podemos apreciar dos obras del maestro que representan a la ciudad de Quito. Encontramos además esta pintura de hojas secas, realizada por el mismo Guayasamín, que era una de las escenas que más le gustaba pintar. Continuando con el recorrido, encontramos otro espacio de la casa, con más obras de arte colonial quiteño y además contemporáneos que compraba Guayasamín o que eran entregados como regalo. Algo que nos llama mucho la atención es la enorme cantidad de obras de arte que tiene cada uno de los rincones. Pero ¿cómo era el proceso de recolección del maestro para adquirirlas? Antiguamente esto no era patrimonio. La ley de patrimonio nace mucho más tarde y cuando la gente se enteraba que él compraba, que le interesaban estas cosas, ya luego no tenían necesidad de viajar, sino que todo le traían a ofrecer aquí. Entonces es así en realidad como ha hecho su colección, pero es un
una colección hecha a través de montones de años, ¿no? Como digo, empezó con sus primeras cosas cuando era muy, muy joven, tal vez a los 20 años, 25 años, ya empezó a comprar una cosita, otra, y poco a poco pues tuvo mayor posibilidad económica y por ende mayor posibilidad de comprar más cosas también. Ahora nos dirigimos a la única habitación que tiene la casa. Nos referimos al dormitorio de Guayasamín, que es un enorme espacio dividido en dos ambientes. En el primero, lo que más llama la atención es esta curiosa colección de figuras precolombinas. Ya pueden imaginarse lo que representan. Y el segundo ambiente es el dormitorio, donde parece que se ha detenido el tiempo. Todo permanece casi intacto, tal y como lo dejó el maestro Guayasamín antes de su muerte. Frente a su cama encontramos una pequeña sala de estar con chimenea. Aquí, desde sus ventanas, podía además divisar a su querida ciudad y al volcán Pichincha que tantas veces lo pintó. Saliendo de la habitación, en uno de los costados, se encuentra el baño principal de la casa, donde se conserva todavía algunos de sus objetos personales, como por ejemplo sus afeitadoras. También las paredes de este espacio están adornadas con obras de arte. Por último, vamos a conocer el ropero, donde se expone la última camiseta que usó el maestro Guayasamín para pintar antes de su muerte. También se encuentran expuestas sus maletas de viaje y una sorpresa muy especial. En exclusiva podemos observar la ropa del maestro Osvaldo Guayasamín, que se conserva de la misma forma que lo dejó en 1999. Encontramos, por ejemplo, las camisetas, pantalones y zapatos que usaba para realizar sus pinturas en el taller. También observamos su ropa más formal que lo utilizaba en ocasiones especiales. Nos dirigimos a la biblioteca, donde además de guardar una enorme colección de libros especializados en arte, se conservan algunos documentos personales del maestro quiteño, como su cédula de identidad, pasaporte, tarjetas de crédito, etc. Y para cerrar con broche de oro este video especial, vamos a conocer el taller donde Osvaldo Guayasamín realizó sus obras más emblemáticas los últimos 20 años de su vida. A simple vista, lo que más se destaca es el retrato que hizo a la cantante argentina Mercedes Sosa, como agradecimiento por haber participado en el concierto Todas las Voces Todas, que recaudó fondos para la construcción de la Capilla del Hombre. Justamente junto a este retrato se encuentran las escaleras que utilizaba Guayasamín para realizar los cuadros de gran formato, como los que encontramos en el Mural de la Patria ubicado en la Asamblea Nacional del Ecuador. En el centro observamos el caballete con una obra inconclusa y la paleta, que en este caso es una mesa completa donde mezclaba los colores. Otra obra de gran importancia que se conserva en este lugar es el retrato que realizó al artista español Paco de Lucía. Osvaldo Guayasamín permanecía la mayor parte de su tiempo en este espacio creando obras. Trabajaba jornadas completas, iniciaba después del desayuno y se quedaba hasta que la luz natural del día se pueda ver en su taller. Es increíble cómo tan pocas personas ecuatorianas conocen este patrimonio enorme y bellísimo que tenemos y que mi padre pues lo dejó con esa idea de que
básicamente los ecuatorianos conozcan lo que tienen, las cosas maravillosas que tiene este país y que él pues las coleccionó. Nosotros estamos abiertos de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde, así que les esperamos y pues ojalá nos vengan a visitar. Estoy segurísima que no se van a arrepentir, porque es realmente un sitio bellísimo el que nosotros estamos ofreciendo para que la visita de ustedes. Frente a su casa se encuentra el Árbol de la Vida, donde descansan los restos del pintor quiteño más reconocido en todo el mundo. Cumpliendo su última voluntad, sus cenizas fueron colocadas en una vasija de barro, regresando de esta forma al vientre de la tierra. Desde el año 2009 no está solo, lo acompaña su mejor amigo, el destacado escritor ecuatoriano Jorge Enrique Adún. Así como estuvieron juntos en la vida, se prometieron también estar juntos en el descanso eterno. Aquí termina la chulla historia de esta semana. Quiero agradecer muchísimo a la señora Berenice Guayasamín y a toda la familia Guayasamín por habernos abierto las puertas de esta hermosa casa, que es uno de mis lugares favoritos, y además que tiene tanta historia, tanto arte y sobre todo tiene el legado del maestro Guayasamín, que tan bien nos ha representado en el exterior y a nivel nacional. Las puertas de esta casa están abiertas cuando usted quiera. Cuando quieran venir otra vez, ya saben. Muchísimas gracias. Y a ustedes también, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. Este video ha sido especial, ya que está próxima la fecha del natalicio del maestro Guayasamín. Así 102 años. 102 años, efectivamente. Así que qué mejor que hacerlo en esta maravillosa casa que pasó 20 años de su vida. Un abrazo equinoccial a todas y todos. Gracias por acompañarnos.